Fíjate, Octay. Ahí te va un relato cortito, muy cortito, que mi papá tiene años platicándome. A ver, a ver, a ver. Mi papá es costeño, 100%, Costa Grande. Que fíjate que de tu mamá ya habías platicado, pero sobre tu papá, historias de tu papá, ¿no? No, es como que muy en ese aspecto, él es muy reservado en Ajá. este tipo de situaciones, Ajá. pero también le ha tocado, o parte de su infancia, parte de su adolescencia, le tocaron ciertas situaciones fuera de lo natural. Ajá. Entonces, en el transcurso de que se ha dado el programa, en el transcurso que hemos platicado, él me ha compartido experiencias. Ajá. Una de estas experiencias es la siguiente, de acuerdo a lo que acabas de nombrar con el ente prehispánico que nos acabas de relatar. Con el Yualtepuztli. Con el Yualtepuztli, es correcto. Mi padre me platica que, bueno, yo a ustedes les he comentado que de alguna otra forma mi papá es de la costa y de alguna otra forma, pues, es gente de campo, fue gente de labor, su familia. Ajá. Y pues ellos tuvieron la dicha de tener tierras cafetaleras. Ok. En la Sierra de Toyaca. Sí, muy En lo que es la remonta. Ah, ok. Entre la remonta y el paraíso. De allá es mi mamá, de la remonta precisamente. Entonces, en la temporada de pizca del café, que es exactamente noviembre y diciembre, Ajá. mi padre, bueno, su familia, porque él era todavía un adolescente, por lo que me platicó, su familia, su papá, su mamá, tíos, hermanos, porque prácticamente era una tierra de labor que prácticamente la trabajaba toda la familia. Ajá. Él me platica que cuando iban en esa temporada de pizca del café, Ajá. pues todo normal, ¿no? La gente de campo, trabajando y de alguna otra forma, pues hacían un campamento en la tierra de labor. Ajá. Hacían un campamento porque era ahora sí que digo, a lo mejor mucha gente conoce o desconoce que para cultivar café ahora sí que prácticamente es un arte. Claro, sí, sí. Es un arte cultivar el café. Y digo, a lo mejor mucha gente desconoce, pero para cultivar el café y te dé un muy buen producto, un muy buen sabor, el grano de café, tienes que cortarlo grano por grano. Ok. Sí, porque haz de cuenta que se da en la ramita y la fruta nace alrededor de la ramita. Ajá. Y mucha gente a veces la corta arrancando todos los granitos de un solo jalón. Ajá. Entonces, a lo mejor ahorita voy a quemar el secreto de la familia, pero el secreto de la familia era cortar grano por grano. Era más trabajo. Más trabajo, más tedioso, más tiempo y todo, pero resultaba. De hecho, te puedo decir que en su tiempo fue una de las tierras de labranza de café que eran más buscadas. Ah, ok. Si todo lo que era su grano era el primero que empresas que venían de otros estados, Ajá. buscaban el producto que ellos cosechaban. Ya. Entonces me platica mi padre que en ciertas noches se quedaban acampando. Uh-huh. Obviamente llegaba la hora de comida, llegaba la hora de descanso. Para eso, en la huerta, ahora sí que en las hectáreas que atravesaban sus tierras cafetaleras, atravesaba un arroyo. Okay. Exactamente a la mitad de todo el campo de cafetalero. Okay. Entonces, prácticamente era como que una bendición. Sí, sí, sí. ¿No? Que un arroyo atravesara todas sus tierras de campo porque no sufrían de agua las plantas de café. Okay. Para eso, a lo mejor mucha gente me da la razón, la planta de café es muy delicada. Sí. Muy, muy delicada, muy choquiosa, muy caprichosa. Y obviamente debe de haber mucha agua para que se pueda dar un muy buen producto de café. Entonces, el arroyo se atravesaba prácticamente todo lo que era la área de labranza o los sembradíos de café. Ajá. Pues obviamente hacían su campamento en la noche los trabajadores, porque para eso la familia contrataba gente de Chilapa, de Tixla,
porque la gente ya de la sierra pues prácticamente pues no quería trabajar las tierras de café, que pues, se les hacía muy tedioso y todo, y pues de alguna otra forma pues ellos buscaron una solución y consiguieron gente que venía desde Chilapa, de la montaña baja, no recuerdo, de varios lugares. Bueno, que aunque era más retirado, Correcto. Pero iban con las ganas de trabajar. Es correcto, ¿no? Entonces, pues buscaban transporte, lo citaban aquí en Chilpancingo, tal fecha, tal día, tal hora, Ajá. y se llevaban a la gente, ¿no? Alrededor de entre 25 o 40 gentes Ok. para el cultivo del café. Entonces, pues obviamente tú sabes que la gente de campo pues está acostumbrada a convivir con la naturaleza. Entonces, Claro. pues a ella se le hacía bien fácil sentarse, hacer su campamento rápido, bla, bla. Sus camas de paja, yo nunca había conocido esas comentadas camas de paja con palitos atravesados. Ajá. Y pues ahí conocí todo este detalle, toda esta cultura de ellos. Había noches, bueno, de hecho, específicamente mi papá dice que había noches que obviamente, pues el bosque, digo, si alguna otra, no sé, alguien ha tenido la experiencia o la fortuna de ir a la naturaleza, de acampar en el bosque, en la playa, pues la noche es totalmente hermosa. Sí. Y cuando tú conjugas o convives con la noche, pues totalmente es un silencio súper hermoso, ¿no? Sí. Y obviamente, no sé si te has dado cuenta, compadre, de que tus sentidos se agudizan. Sí, porque... Se ponen adeptos o indistintamente se acoplan. Porque estás escuchando cosas que normalmente en la ciudad No no lo hacen. Oye, entonces estás como con más detalle escuchando. Es correcto, ¿no? Los animales, los Todo. sonidos naturales, obviamente. Es correcto, ¿no? Te puedo decir que hasta las pisaditas de los ratones en la hojarasca, Ajá. los escuchas como si lo tuvieras aquí Al lado de tus pies. Ajá. Y obviamente que no, están como a 10, 15, 20 metros, ¿no? Entonces, a todo eso, el silbido de las aves, el aire, cómo rompe, ¿no? Con las hojas, con los Ajá. árboles. Entonces llegaban a ciertas horas específicamente que pues la noche invadía, el silencio invadía y nada más escuchaban los ruidos nocturnos Ajá. de los animales que habitaban el bosque, ¿no? Ok. Pero había ciertas noches, me platica mi papá, que escuchaban que gente caminaba alrededor del campamento. ¿Sí? Ok. Obviamente para gente de ciudad, como tú lo dices, digo, mi papá pues de alguna otra forma en su infancia pues vivió en el campo, vivió en la costa, vivió en las tierras de labranza, pero a cierta edad tuvo que emigrar a la ciudad porque él buscó una superación académica, ¿no? Claro, claro. Entonces muchos años dejó de su tierra natal, su pueblo, las tierras de labranza. Entonces, de alguna otra forma, pues mis abuelos, bueno, mi abuelo que en paz descanse, mi abuelo igual que en paz descanse, pues llegaron en un momento en que ya no pudieron hacerse cargo de las tierras de labranza, ¿no? Ok. Y dijeron, pues, ¿sabes qué? Te damos la batuta. Te damos Te damos a ti la obligación, ya te sabes todo el proceso, bla, bla, bla. Entonces, él toma esa batuta, ¿no? Entonces para él también se le hacía extraño todo ese tipo de sonidos, todo ese tipo de circunstancias y las historias que platicaba la gente que llegaba de labranza, ¿no? Porque tú sabes que la gente de campo o la gente de pueblo siempre se dirige contigo con un respeto admirable. Claro, sí, ¿no? sí. Siempre como que esa admiración o ese respeto para la gente que te contrata para hacer un servicio para ellos. Entonces siempre la gente se dirigía muy amable con mi papá. Entonces mi papá me platica que en la noche, güey, se quedaba totalmente a oscuras. Simplemente se alumbraban con la luz de la luna y con la fogata que hacían en el campamento. Ya. ¿Sí? Para eso la gente salía al campo a cazar. Armadillo, conejo. Para alimentarse, Para alimentarse, obviamente, ¿no? Digo, obviamente también mi papá agarraba y pues contrataba cocineras. Ajá. Para que hiciera comida para todo el campamento y para toda la gente de labranza. Entonces llegaba un momento en la noche, pues, ¿sabes qué? Pues ahora sí que lo que haya, café o pan, y con eso, ¿no? Pero a veces los campesinos dicen, no, pues patrón, o no sé cómo lo hayan nombrado en ese momento. Dicen, pues vamos a ir al campo, vamos a buscar fruto del campo, algún animalito lo traemos y no lo cocinamos. Ya. Entonces comúnmente cazaban armadillo, conejo, Ajá. o tuzas. Ah, ok, sí. Entonces, llega un momento que después de que ya que tomaban café, que cenaban, bla, 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 pues todo el mundo a descansar. Entonces, había ciertos días
me platica mi padre, mi señor padre, que escuchaban cómo alguien caminaba alrededor del campamento. Ok. Se escuchaban las pisadas, se escuchaban ruidos, Ajá. se escuchaban como que garraspeaban. Típico cuando a veces uno hace que tiene, no sé, la garganta destruida o algo. Ajá. Como que garraspeaban y escupían. Ya. Entonces, en ese momento la gente del campamento se alertaba, despertaba y obviamente pues la gente no en ese tiempo no tenían la factibilidad de comprar un arma. Su única arma eran los machetes. Ajá. O los garabatos. Entonces agarraban, le hablaban a mi papá y decían, ¿escuchó patroncito? Sí, sí escuchamos. Dice, pues vamos a dar una vuelta, dice, para ver si no hay gente mala, ¿no? Ajá. Entonces agarraban con una antorcha, agarraban un tronco y daban vuelta alrededor del campo. Recorrían el arroyo hasta donde terminaba lo que era el límite de las tierras de labranza que ellos ya conocían de pie a cabeza. Ajá. Regresaban y regresaban sorprendidos. No, pues patrón, nada. Nada. No hay nada. ¿No? Y había gente que se daba en el campamento porque mi papá también llegaba y los acompañaba. Ajá. Y al momento en que regresaban al campamento decían, no, dices que ahora los escuchamos del otro lado. Como que fueron caminando para allá. Ajá. Para eso te platico que para entrar a la huerta, obviamente estaba la carretera que conectaba a todos los pueblos y a la mayoría de las tierras de labranza de café. Y obviamente pues el terreno, que aquí lo tengo bien en la mente, era como una pendiente. Llegabas a la carretera principal, estaba la desviación, tomabas la desviación y de ahí era una pendiente. Ajá. Para llegar a las tierras de labranza estaba como que como un vallecito, como una praderita, Ajá. las tierras de labranza y prácticamente pues era plana la superficie. Entonces llegaban hasta la carretera para ver si no había gente que estuviera rondando, o en ese tiempo se daba mucho de que llegaba gente y talaba árboles, sobre todo lo que eran cedros y ocotes, que en ese tiempo y hasta la fecha tienen un valor, exactamente, tienen un valor económico muy grande. Sí, sí, sí. Entonces clandestinamente llegaban y talaban los árboles. Sí, sí, sí. Entonces la gente que eran propietarios de esos terrenos pues peleaban porque eran árboles que tenían más de 500 o hasta 1000 años. Sí, claro. Entonces entre más años tuviera el árbol tenía más costo. Platican en ese tiempo que es un árbol en esa época, te estoy hablando, no sé, que serán unos 20 años, o tal vez un poquito más, llegaron a costar un árbol, hablando con el precio actual ahorita, Ajá. hasta 300,000 pesos. 300,000 pesos. Un árbol. Que para la gente, para que haga así más o menos cada quien una conversión a su país, serían unos $15,000 aproximadamente. ¿Sí? Ok. Entonces ya había un rumor, bueno, de hecho ya había un dato de que ya había gente que clandestinamente llegaba y cortaba los árboles en la madrugada. Ajá. Y ya había mucha gente que ya se estaba como de alguna otra forma manifestándose y quejándose contra la gente que talaba ante el comisario y los ejidatarios, exactamente. Entonces, pero nunca habían podido dar quién era la gente o el grupo que llevaba a talar esos árboles. Y era en cuestión de una noche y talaban hasta 5 árboles. Ya. ¿Y cómo los transportaban? Porque eran árboles aproximadamente más de 30 a 50 metros de altura. Ya. Entonces, ¿te imaginas la envergadura que necesitaban para transportar toda esa madera? Sí. Entonces, para mucha gente se le hacía incrédula cómo podían en una noche cortar hasta 5 árboles y no dejar rastro, más que nada más el tronco trozado. Ajá. Y todo lo que era el derrame del árbol, Ya. ¿no? Entonces, pues ese era también como que el pendiente de mi papá. Entonces, te digo, recorrían desde la entrada, todo lo que era el encauce del arroyo y el camino principal que conectaba con las demás huertas que eran continuas a los vecinos Ya. ejidatarios que tenía. Y prácticamente no encontraban nada. Entonces, curiosamente, mi papá me platica que un día, que no era tiempo de labranza, pero hicieron un recorrido de las tierras con otros propietarios cerca de sus tierras que iban en sus mulas, fueron a recorrer el camino. Se les hizo noche. Ajá. Tuvieron que acampar en el campo y obviamente mi papá dijo, pues bueno, ahí donde estamos prácticamente hay una media agua o chocita provisional, pues ahí nos podemos quedar. Entonces esa noche
Se les hizo noche y se quedaron a dormir ahí, prendieron fogata, platicaron, tomaron café y se fumaron un cigarro. Uh-huh. Se durmieron. Entonces, a cierta hora de la madrugada, escucharon los pasos. Y me platica mi papá que no recuerdo el nombre de la persona. Le dice, vecino, ¿escuchas? Y mi papá entre sueños, obviamente ya había escuchado el ruido. Ajá. Y le dice, sí, escuché, fulano de tal. Dice, ¿qué hacemos? Dice, pues nada. ¿Qué quieres que hagamos? No traemos nada con qué defendernos. Si es alguien o son los que están talando los árboles, pues cuentan por ahí la gente que ya los ha logrado ver, que vienen armados, sí, claro, que son muy agresivos, y sea, pues dejémoslo. Ok, que agarraron y prendieron sus cigarros y fumaron su cigarro. Como para que vieran que había gente o nada más para seguir escuchando lo que sucedía. Ajá. Para eso dice que cuando se termina el conocido de mi papá, bueno, el otro propietario de la huerta, se acaba su cigarro. Y digo, de alguna otra forma que también nosotros que fumamos, pues pasa un cierto tiempo y se esfuma el olor. Ajá, sí es. Entonces nomás de repente empiezan a sentir el olor de tabaco, porque en la costa tú sabes que el cigarro como tal no es muy consumible, consumen más el tabaco puro. Sí, más porque lo plantan también por allá. Es correcto. Entonces les empezó a llegar un olor muy fuerte a tabaco puro, como si a 2 metros de donde estaba, lo estuvieran fumando. Ya. Entonces se quedan ver entre ellos, le hablan a los otros demás ejidatarios y le dicen, les hacen señas nada más con la mirada que no se que salten, pero que huelan. Uh-huh. Y los demás se quedan así como que sorprendidos. De alguna otra forma, por lo que me dio a entender mi papá, que de alguna otra forma ya sabían de qué se trataba. Ok. Entonces agarra, porque prácticamente me da a entender a mi papá que era el más joven. Ajá. De todos los señores y los ejidatarios de ahí, era el más joven. Ajá. Entonces agarra cierta persona y dice, mira vecino, pues no te preocupes, dice, es el amigo. Ok. Mi papá en ese momento agarra y dice, no entendió. Ajá. Dice, pero ¿qué amigo? Y le empezó a dar nombres. Dice, no, dices, así dejémoslos. Es el amigo. Pues total, dices, a lo mejor se le antojó un cigarro, dice, y como nosotros estábamos fumando, dice, pues no le invitamos un cigarro, dice, pero pues bueno, ya es un poquito tarde, él ya prendió su propio cigarro. Ajá. Y es lo que estamos oliendo. Ya. Entonces dice, pues mira, sin broncas, hay que dormirnos. Yo voy a hacer guardia cierto tiempo, dice, ya cuando pase 1 hora, 2 horas, que ya esté muy cansado, pues te hablo y continuamos haciendo las guardias por cualquier cosa. Ya. Dice mi papá, ok, perfecto. Dice, sí, hagamos la guardia. Entonces, se duermen, hace la primera guardia y no pasó ni 20 minutos, por lo que me platica mi papá. Ajá. Cuando de repente lo palmea su amigo y le dice, vecino. Mi papá entre dormido y despierto reacciona y dice, ¿qué pasa? Dice, oye. Mi papá me platica que a la distancia se escuchaba como si alguien o alguien del campo, bueno, conocemos nosotros característico lo que es un golpe de una hacha hacia un árbol, sí, cuando lo va a derribar. Entonces prácticamente esos eran los sonidos que se estaban escuchando en la noche. Que alguien estaba exactamente achando un árbol. Ok. ¿Sí? Y que paz, escuchaban los golpes, pero es que se escuchaban alrededor. O sea, no en una dirección. No en una dirección específica, sino se escuchaban alrededor y viajaba el sonido alrededor. Ajá. Entonces lo escuchaban a la izquierda, lo escuchaban a la derecha, lo escuchaban enfrente, lo escuchaban atrás. Entonces le agarra y le dice su conocido de mi papá, le dice, es el amigo, dice. Dejémoslo. Ya. Dejémoslo, dice. Mañana, si no es el amigo, dice, pues posiblemente a lo mejor fueron esos cabrones. Ajá. Los que andan trozando, dice. Pero bueno, ya escuchamos que más o menos por dónde se escuchó más fuerte, dice. Temprano, a la primera luz del día, dice, pues vamos y vemos, ¿no? ¿Qué desmadre hicieron estos cabrones? Ajá, claro. ¿Sí? Y obviamente dice que mi papá me platica que lo escucharon por horas.
que obviamente el sol empezó a salir, el crepúsculo del sol empezó a amanecer, el crepúsculo de la mañana. Bueno, al 100% que no daba el sol, pero aún se escuchaban muy retirados los golpes. Hasta cuando salió el sol totalmente al 100%, se dejaron de oír. Ok. ¿Sí? Entonces, pues mi papá joven, con esa inquietud ya sembrada, se paró, calentó café, tomaron café, se fumaron un cigarro y le dice, oye, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Más por curiosidad, más supongo, por curiosidad, ¿no? Exactamente. Más por curiosidad y más también porque de alguna otra forma ya traían ahora sí que el temor, la curiosidad y todo, y que también andaban talando árboles. Claro. Y para ese tiempo mi papá me platica que dentro de su propiedad, pues tenía árboles que su familia le platicaba que tenían más de 300 años. Ajá. Sí, entonces le preocupaban esos árboles, ¿no? De que, claro. Pues, imagínate, pues prácticamente ya han sido como que joyas de la familia, ¿no? Y para que venga alguien de la nada y se los lleve, pues claro. Imagínate, ¿no? Entonces, que luego lo que hizo fue empezar a caminar en dirección hacia esos árboles y nada. Empezaron a caminar hacia el camino principal y nada. Ni huellas de carro, ni huellas de bestias, o sea, nada. Empezaron a caminar todo el arroyo y nada. Empezaron a recorrer las otras tierras de los demás ejidatarios y nada. Ni un árbol derribado, ninguna huella, absolutamente nada. Ok, interesante la historia que nos platicas y gracias a tu papá de que así es. Hizo el favor de platicarte esta historia. Le mandamos un fuerte abrazo al doctor Mesina. Con lo que dice Lin, de que somos energía y como energía también podemos atraer otro tipo de energía, pero no sabemos qué energía vayamos a atraer hacia nuestras casas. Ajá. Y es ahí donde tenemos la mayor parte de los problemas. Exacto. Yo pienso que dentro de la casa hay una historia muy, muy cruel porque falleció uno de mis hermanos. Mi hermano mayor, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero él predijo su muerte. Ajá. Pero no digamos que mi hermano tenía 20, 30 años. Mi hermano tenía 5 años. Ok. Y él le decía, él todavía no desarrollaba su enfermedad. Y le dijo, mamá, yo me voy a morir. Y le dice, bueno, ¿tú estás loco? No, sí, mamá, dice, yo me voy a morir. Pero siempre te voy a cuidar. Ya. Y le dijo eso como 3 veces. Y hay algo que concuerda con la muerte de mi hermano, porque él nace un 5 de octubre y muere un 5 de noviembre. Okay. Nace a las 3 de la tarde. Ajá. Y muere a las 3 de la tarde. Ya. Él antes que se enfermara le hace esos comentarios a mi mamá y mi hermano siguió. Mi mamá no le tomó tanta importancia y él dice mi mamá que en una ocasión ellos rentaban en una casa y por las noches alrededor de la casa, ya les he platicado que había unas luces como de ¿qué es ahorita? LED, pero alumbrando la casa, pero estamos hablando de hace más de 30 años, 40 años supongamos, más o menos 40, 42 años. Ajá. Mi hermano era 10 años mayor que yo. Ajá. Él muere a la edad de 5 años, iba en 3er año de jardín cuando él muere. Entonces, alrededor de la casa estaban como si estuvieran buscando una persona, pero con una luz blanca. Ajá. Entonces, y mi mamá le dice a mi papá, oye, ve, sal a ver a quién andan buscando o qué es lo que pasa, porque para ese tiempo eran luces raras. Pensando que alguien iba con lámparas. Ajá. O algo así, ¿no? Pero más o menos hace 45 años, ¿quién tenía una lámpara de pilas de luz blanca? ¿O no? ¿Dónde encontrabas hace 45 años una lámpara que diera luz blanca? No, utilizaban quinqués más que nada para alumbrarse en aquellos entonces. Sí, y dice mi mamá que eran como faros. Ajá. Como faros que alumbraban la casa y se metía la luz a la casa. Ajá. Y tiempo después,
unas 2 semanas después mi hermano empieza mal. Ajá. Mi hermano dura aproximadamente un mes enfermo. Ajá. Fue antes de su cumpleaños. Decía mi mamá que cuando le festeja su último cumpleaños o le hace algo su último cumpleaños, mi hermano estaba enfermo. Y pasa su cumpleaños, todo, se pone grave y llega al Hospital General. Bueno, antes estaba junto al Hospital General y el ISSSTE, que ahorita es otra unidad médica. Sí. Y mi papá totalmente tranquilo, ¿no? De hecho, les voy a decir, mi papá hasta el día de hoy yo nunca lo he visto llorando. Ya. Es una persona extremadamente dura. Y llega al hospital, mi mamá cuidando a su hijo, todo. Y hubo otra cosa rara, ¿no? ¿Ustedes han escuchado que alguien haya tenido 11 meses de gestación? No, solamente los elefantes. Es que uno de mis hermanos tuvo 11 meses 10 meses de gestación, manches. casi 11 meses. ¿Qué fue tu hermano? Mi hermano mayor, el que Ajá. es mayor que yo. Sí, yo soy, de los hombres soy el más pequeño. De la familia de mi mamá soy el más pequeño. Le sigue mi hermano el pollo, le sigue Giovanni. Entonces, cuando eso pasa, mi mamá está embarazada de mi hermano, el pollo. Ajá. Y mi mamá cuenta, dice, si mi hijo pasa de las 3 de la tarde ya se libró. A las 3 de la tarde, con 5 minutos o aproximadamente, eso cuenta, sale, le avisa al médico que mi hermano ha muerto. Pero lo raro no es de la muerte, sino que cuando muere mi hermano, le salen golpes en todo el cuerpo, como si lo hubieran agarrado, lo hubieran cosido a golpes. Cosa que no llevaba. Cosa que nunca había tenido. Mi hermano muere de una peritonitis aguda, pero la peritonitis es de que se revienta algo de interno, Dentro ¿no? interno, es correcto. Sí, como si lo hubieran golpeado. Ajá. Pero mi hermano nomás lo único que desarrolló fue temperatura. Y él anduvo aproximadamente un mes en tratamiento con diferentes cosas. Nunca le encontraron el daño, nunca le dijeron qué era lo que tenía. Le dijeron que era el apéndice estaba bien. Le dije, llegó el momento en que mi hermano se le inflamaba el estómago, sí, y le sacaban agua. Okay. Eso les hablo que eso fue poco tiempo después de que cuando la casa la rodearon con esas luces extrañas. O sea, llega eso de que rodean con las luces como si fueran de lámparas actuales. Así es. Y al poco tiempo tu hermano empieza a enfermarse y no saben de qué. Así es. Ok. Y le hicieron, les hablo que fue un mes, más de un mes, porque mi mamá da cuenta que es antes de su cumpleaños cuando empieza a ponerse mal y le hacen estudios, lo que vi en ese tiempo, todo. Ajá. Le dicen el apéndice, revisan su apéndice, está bien. Le revisan otros órganos, está bien. Y se le empieza a acumular agua en el estómago, agua en el cuerpo. No, yo no soy médico, lamentablemente el doc no está aquí para que nos diera una guía respecto a eso. Entonces, mi mamá cuenta que mi hermano ya cuando lo operan a principios de noviembre, le pasan el bisturí y dicen que hasta bota el agua a su estómago. Ya. Lo siguen cuidando, todo eso. Llega el día 5 de noviembre. A las 3 de la tarde le avisan que muere. Cuando le entregan el cuerpo a mi mamá. Por eso le digo que ya mi hermano lleva más de una semana en el hospital. Ajá. Y pues no creo que en el hospital. Yo estuve de esos 2 años, no, un año en medicina, yo vi. 3 años. Los vasos, conocimientos que tengas, ¿cuánto tiempo tarda en manifestarse un golpe interno? Cuestión de minutos. Minutos. Es cuestión de minutos. Al momento de tener el compacto y que rompa los vasos sanguíneos, que hay fractura de músculo interno o de órgano interno, se manifiesta en segundos. Después aplica que vienen las molestias o la manifestación de la ruptura del músculo, del órgano, en minutos.
Minutos. O puede ser que no sea tan grave el golpe, pero de acuerdo al movimiento que tiene uno físicamente, puede llegarlo a que se manifieste horas o tal vez días. Así es. Mi hermano nunca tuvo una caída. Entonces, dura más de una semana en el hospital, hasta el día de su muerte. Y mi mamá todavía dice que ella lo bañó, lo cambió, le hizo su aseo personal y que su cuerpo estaba totalmente limpio. O sea, su cuerpo no tenía ni un solo golpe. Sí, mi hermano tenía 5 años. Sin golpes, sin nada. Le entregan el cuerpo y le entregan el cuerpo moreteado, no nada más de lo que es del torso, sino también de las piernas. Las piernas, de los brazos. Sí, lo único que nos tenía golpeado era la cara. Y para que eso hubiera pasado, pues mínimo se hubiera quejado, ¿no? Quejado, obviamente. Sí, pero no pasa nada de eso. ¿Ves lo que mi mamá muchas veces le dijo? Es que él me dijo que se iba a morir. O sea, y él le decía una parte, le dice, mamá, es que yo soy espejo de amor. ¿Cómo? ¿Así? Así. Yo no voy a vivir mucho tiempo, mamá, yo me voy a morir. Yo soy un espejo de amor. Y mi mamá cada vez que nos los cuenta llora, dice, porque yo nunca supe qué era eso. ¿Qué era? Y él, ¿por qué me dice que se va a morir cuando él está sano? Ya. Cuando todavía no desarrolla toda la enfermedad, él ya estaba diciendo que se va a morir. Entonces, yo me gustaría que ustedes dieran su punto de vista de cómo piensan que pudo haber sucedido parte de todo eso o a qué se le atribuiría. Mi mamá, ella cree, hablando de la creencia de mi mamá que ella cree en, así como aquí le llaman nahuales, allá en su pueblo algo similar le llaman a los les llaman caballeros. Así le llaman a los nahuales. A las personas que nacen con un don. En la zona de donde es mi mamá. Mi mamá es del estado de Jalisco. Ya. Dice que ella le llaman caballeros. Ajá. Sí, y que regularmente en la casa siempre hay un bueno y hay un malo. Entonces, y que regularmente no se llevan bien. Ajá. Y mi hermano le decía cosas, o sea, era un niño de 5 años, le decía cosas. Mi papá tiene un carácter terrible. Ajá. Son de esos que te dicen, ¿sabes qué? Aquí no se come hasta que se trabaja. Ajá. Y aunque no haya nada que hacer en la casa, te tienes que poner a hacer algo para comer. Así no las aplicaba. Ya. Y mi hermano le decía, es que tú eres muy malo, tú tratas muy mal a mi mamita. Pero vas a ver, se te va a acabar pronto. Y mi hermano le decía ese tipo de cosas. Ya. O sea, cosas que un niño de 5 años no tiene la habilidad o la conciencia para... Exactamente, no tiene el conocimiento o el raciocinio de hacer esa discrepancia, ¿no? Claro. De juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Sí, y a veces a mi papá le decimos, ya jefe, díganos si es nahual o qué onda. Sí, mi papá, voy a dar demasiados datos de él. Él tiene 58 años activo en la Secretaría de Salud. Ajá. Activo todavía, él sigue trabajando. Ya. Y es una persona que se ve como de 50 años, a lo mucho. Aparenta menos del tiempo de trabajo. Es algo que mi papá ya va llegando a los 80 años. Lo que platicábamos la otra vez, ¿no será que, digo, como que sacando por acá una conclusión, que tu papá tenga un pacto y... Así es, porque nos saca de onda eso de que y cómo... haya entregado tu carnal. Eso es lo que mi mamá... sacrificio. Entregado porque, por ejemplo, los nahuales y todos estos seres, Sí. Dicen que cuando quieres los poderes, lo que tienes que hacer es sacrificar a una persona que tú quieras, ¿no? Así es. Tienes que sacrificarla, tienes que entregar su vida para que a ti te den
los poderes. Y mi mamá ha llegado a pensar eso varias veces, de que probablemente mi papá haya entregado, no lo quería decir casi literal, que haya entregado a mi hermano. Ya. Y digo, es que se oye fuerte, la sí, verdad, sí, pero digo, acá como que se cae Una mala conclusión. Una muy mala conclusión. sí. Pero ya ves también, como dice el dicho, piensa mal. Y acertarás. Y acertarás. Y digo, cabe la redundancia, pero digo, hemos tocado temas y la gente que ha venido, parte de nuestros invitados que han tocado el tema sobre lo que es los nahuales, pues de antemano nosotros sabemos que los nahuales tienen que hacer un gran sacrificio para poder tener esa don o esa virtud, ¿no? De entregar a un ser querido o un ser amado para poder tener el poder de transformarse en ciertos animales. Así es. La verdad yo desconozco sobre la cultura nahual y por más que he buscado y todo, no he encontrado un afín que digan que si es un cierto animal o son varios animales. Porque lo que dice la leyenda, porque ahora sí que esto del nahualismo es bastante extenso, pero por ejemplo, los antiguos mexicas, ellos decían que nahual se le dice al animal con el que uno nace, a tu compañero animal, que te va a acompañar toda la vida. Toda la vida. Sí, sí, sí. De hecho, por ahí, no recuerdo cómo estuvo, que yo escuché o supe o leí, no recuerdo, que por ejemplo una persona era un brujo en cierto pueblo, creo que me lo platicaron, era un brujo en cierto pueblo y no sé por qué un niño empezó a enfermar. Resulta que el brujo se había llevado el nahual del niño, que era como un tigrillo. Y hasta que le hicieron que se lo regresara al niño es que pudo sanar, porque se enfermó de manera fea, rápido, estrepitosamente.